Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más en Poeticando con Ledesma, su canal en YouTube. Estamos en esta ocasión en la Ciudadela del Arte, en la bella ciudad de Zacatecas, Zacatecas. En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan José Macías, todo un referente en la escritura y en las artes plásticas en la ciudad y en el país. Voy a comenzar leyendo una semblanza sobre su trayectoria. Juan José Macías nace en Fresnillo, Zacatecas, en 1960. Es docente universitario, poeta, narrador, ensayista, editor y artista plástico. Ha publicado ensayo, cuento y poesía en diversas revistas del país y del extranjero. Parte de su obra poética ha sido traducida al francés, alemán y portugués. En 1993 fue merecedor del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. En 2005, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta y en 2008, el Premio Nacional de Ensayo Abigail Bojorquez. Autor de 3 novelas, un libro de cuentos, 2 libros de ensayos y 8 libros de poemas. Además, integra 17 antologías, de las que sobresale la Antología General de la Poesía Mexicana de la mitad del siglo XX a nuestros días, editorial Océano 2014. Ha participado en más de 50 encuentros nacionales de escritores en los diferentes estados de la República, en Trois-Rivières, Quebec, Canadá, y en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Es director general de Taberna Libraria Editores y coordinador desde 2020 del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, que impulsa la Universidad Autónoma de Zacatecas de manera anual. Cabe comentar que esto no es más que un resumen, un extracto, porque el maestro Juan José Macías tiene toda una vida entregada a la literatura, al arte y más recientemente a las artes plásticas. ¿Cómo estás, Juan José? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí contigo, de conocerte y de que nos hayas dado la oportunidad de esta entrevista. Todo lo contrario, gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo. Pues escritor, ensayista, novelista y más recientemente artista plástico. Cuéntanos, ¿qué te ha impulsado a dedicar tu vida al arte? Tal vez el aburrimiento. El aburrimiento. Yo creo que soy una persona totalmente aburrida, entonces necesito estar siempre ocupado para no aburrirme, porque uno pensaría que el aburrimiento es algo que te lleva hacia la quietud, y es todo lo contrario, de tal manera de que siempre tienes que estar haciendo algo. Y pues sí, yo me considero una persona aburrida, por eso tal vez escribo de diferentes géneros, porque también me aburren los géneros. No puedo estar escribiendo solamente poesía o no puedo estar escribiendo solamente cuento, sino que trato de ser un poco variable en los tiempos y en los modos de escribir. Incluso trato también de que mis libros de poemas se alejen un poco en cuanto a las formas, en cuanto a las maneras de tratarlos. ¿Te gusta jugar, explorar, llegar por diferentes lados sí. A la literatura? Así es. No me gusta estancarme en una manera, en un estilo. Yo creo que voy buscando formas, estilos, y tal vez yo sería un escritor el cual no tendría un estilo totalmente definido, sino yo pienso más bien que mis libros son los que tienen los estilos diversos que he encontrado a través del tiempo. Porque además pienso que un estilo te lleva hacia una facilidad, y en todo caso lo que se busca es una dificultad. Eso yo lo aprendí en el taller literario en el que yo me formé. Mi maestro tuve 2 maestros importantes, David Ojeda, que ganó el premio Casa de las Américas, él era narrador, y otro de mis maestros fue David Huerta, el hijo de Efraín Huerta. Bajo la premisa de que la literatura no es una facilidad, sino una dificultad que se adquiere, yo creo que yo he ido caminando a partir de aceptar esa premisa. ¿Esa dificultad, Juan José, es una dificultad autoimpuesta o es una dificultad necesaria en la literatura en general? O sea, háblanos un poquito de ese rigor de ser escritor. Es una dificultad autoimpuesta. Tienes que buscar esa dificultad, porque en literatura no se trata de escribir tanto, sino se trata de escribir bien. Y la dificultad te lleva hacia la autocrítica, o la autocrítica te lleva hacia la dificultad.
Alguien autocomplaciente va a encontrar siempre una facilidad para escribir. Y la recomendación es que cuando uno encuentre esa facilidad, uno debe de dejar esas maneras para buscar la dificultad. Claro. Esa dificultad te va a llevar hacia otros lugares. Ser autocomplaciente siempre te va a hacer un escritor mediano. ¿Podrías hablar más o menos de un estimado o un porcentaje de qué cantidad de textos que escribes consideras publicables y cuáles no? Se trata más bien, bueno, yo, en mi experiencia ha sido de que mis libros, sobre todo los libros de poemas, yo me he tardado hasta 5 años o 6 años en escribir un libro de poemas. Ok. Desecho mucho, reescribo bastante. Se arrepiente uno de los primeros libros que uno publica. Uno se olvida de que ser escritor y ser autor es una cosa distinta. Ser autor es publicar. Los que Exacto. publican son los autores, pero quien escribe es el escritor. Entonces es preferible ser primero escritor que autor y ser primero lector que escritor. Claro. Entonces, ese tipo de pasos. Esa autocrítica o esa manera de tratar el poema, reescribiéndolo, revisándolo exhaustivamente, pues me ha llevado a escribir libros cuyo proceso han sido hasta de 5 años. Wow. Wow. ¿Cuál consideras que es el papel del poeta en la sociedad actual y cómo puede contribuir a la reflexión y al cambio? Para mí no sé exactamente cuál sería el papel del poeta en la... Sí, de por sí el arte en general, ¿no? Así Tal vez es, el poeta así todavía es. un poco más. Sí, pero bueno, yo considero que hay, vamos a decir, 2 tipos de poetas. El poeta reflexivo y el poeta lúdico. Los dos totalmente importantes, ¿no? Bien, pienso yo que la poesía debe de mantener cierta reflexión. Recordemos que en los tiempos presocráticos el filósofo y el poeta eran uno solo, Sí. no estaban separados. Es decir, los presocráticos no eran filósofos ni poetas, sino ambas cosas. Dice Heidegger o dice Hölderlin también que el poeta fue el que dio nombre a los dioses. Es decir, que el poeta fue el que creó el que creó el mito, el que le dio Claro. nombre a los dioses. Sí. Entonces, el poeta es el que nombra las cosas para que existan y las nombra de una manera diferente, para que existan de manera diferente. Yo creo que a partir de una falta de metafísica que ya no ha logrado unificarnos como comunidad, la poesía debe de tender hacia eso, a llevarnos hacia algo más cercano a una realidad circundante. Sin olvidar, por supuesto, de que existe algo que está más allá, que siempre se nos escapa y que siempre supera la razón. Recuerda también que Platón corre a los poetas de la República porque decía que atentaban contra la razón, pero porque tienen una razón diferente, una razón distinta a la visión filosófica. La poesía también es una manera de ver el mundo y de reconstruir el mundo. Y si un poema conecta con el lector y lo hace ver ese mundo con los ojos del poeta, pues al menos ya está contribuyendo en algo. Ahora bien, el poema, pues por supuesto, no es un texto que se pueda leer de manera unilateral o de manera igual. El poema se crea como una especie de metalenguaje que permite que cada uno de sus lectores tenga una lectura distinta. Claro. Entonces, cada poema se reinventa de acuerdo a cada lector. Octavio Paz decía, el primer lector del poema es el autor y el segundo autor del poema es el lector. Entonces, hay un ir y venir entre el lector y el poeta. Y en ese sentido, tiene una correspondencia social el poema, tiene una pertinencia social. Claro. El poema no existiría si no existiría el lector, y en ese sentido es su pertenencia social. ¿Y crees que la poesía o el poema tiene que tener necesariamente un sustento filosófico detrás? ¿O puede no tenerlo y simplemente ser algo más? No necesariamente, no estoy hablando yo de que el poema tenga que ser filosófico, yo estoy hablando de que el poema tenga que ser reflexivo, que nos permita incluso llevarnos también hacia la duda, ¿no? Hacia la duda socrática.
No quiero decir que el poema tenga que ser como la filosofía. Es una visión distinta, que se parece a la filosofía en su manera de ver el mundo de una manera diferente, sí, pero no quiere decir que tenga que ser filosófico. La filosofía trata de explicarse el mundo, te lo voy a decir a través de una frase de María Zambrano. María Zambrano decía que si la filosofía se preguntaba por el ser, sobre el por qué estar en el mundo, o que la filosofía nacía a través de una pregunta, el poema respondía a preguntas jamás formuladas. Ok, wow. Qué interesante, sí. Qué interesante. Maestro, tienes también una buena tradición en el tema editorial con sí. La Taberna Libraria, que además es un nombre muy bonito, muy poético también. ¿Cómo es tu proceso de selección o depuración de tu propia obra o de la obra de otros autores a la hora de editar? Bueno, mira, Taberna Libraria, aparte de impulsar la nueva literatura, incluso o poetas de otros ámbitos y latitudes a través de sus traducciones y acercar poemas excelentes como André Breton o Chaidé o Novalis a los lectores zacatecanos y mexicanos a través de esas traducciones. También es una editorial que ha contribuido a publicar una buena parte de las investigaciones que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Zacatecas y otras universidades, como la Universidad Pedagógica Nacional, como incluso algunas escuelas normales. Entonces tratamos de apoyar también la academia. Obviamente que nuestra preocupación siempre va a ser la literatura, siempre va a ser la filosofía, siempre va a ser la historia, pero sin olvidar que la editorial, para poder sobrevivir, tiene que trabajar del lado de las instituciones, claro, produciendo libros y pues buscando los remanentes. Entonces editas también traducciones de textos, digamos, de autores clásicos ya nombrados. Claro. También publicamos, tenemos una muy buena colección de traducciones. También publicamos algunos poetas vivos de otros países. Hay una colección que se llama, que en un principio se trabajó con el Instituto Zacatecano de Cultura, la UASI Taberna Libraria, que se llama Ediciones de Medianoche, donde hay libros de antologías de poetas peruanos, chilenos, argentinos, etcétera, etcétera. Las tres principales joyas de Taberna Libraria. Pues sería la traducción. Pero en particular, así, un libro que digas tal traducción de tal libro, así muy específico. Bueno, tenemos un libro de Clement Roset que habla sobre México. Es una muy buena traducción de Santiago Espinosa. Creo que esa sería nuestra joya, porque ese libro además él me lo entregó y me pidió solamente un ejemplar, pero con la finalidad de que no se publicara más allá de México. Tenemos muchos, también tenemos un libro que me parece que es una joya editorial de André Breton, que se llama Despacio, obra en construcción. No recuerdo exactamente el nombre, que es una belleza porque no nada más es Breton, sino creo que es Philippe Soupault y Paul Eluard quienes hacen ellos tres hacen este libro, y lo hacen creo que en el término de 3 semanas, o alguna cosa así, rapidísimo. Tenemos una obra de Yuval Chaidé, que es un maravilloso poeta libanés, y no sé, tenemos bastantes libros que yo puedo decir que son joyas de la literatura universal, tanto filosófica como poética. Ahorita me gustaría también abordar el tema de las artes plásticas, pero ¿te parece que vayamos a la primera sesión de lectura? Ándale, me parece excelente. Me lo aviento yo primero entonces. Órale, pues. Del maestro Juan José Macías, de este libro que se llama Buen uso de mi buen derecho, el poema Lady Godiva, canción de trabajo. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, fiesta en todos los rincones del planeta. Vino en abundancia, pan de centeno y rodajas de cebolla a los hombres de buena voluntad, buena fortuna. Frutos de la pomarrosa, ninfas de magnos pechos, lindas golfistas desnudas
en campos de azucenas y sueños febriles a los hombres de buena voluntad. Que despierten tus orejas, yo retomo este antiguo canto. Oh, el amor es el único arte de morir. El amor y su pata de conejo y su ojo de venado, contra los malos vientos y los malos oficios de los jefes de sección. Ven conmigo, muchacha, todo el año será abril. Hay una taberna cerca, hay un hotel, y si prefieres, abundante forraje en los apriscos. No hay muerte más bella que el amor. Los lecheros, como en otros tiempos, llevan la leche a casa montados en pollinos. De contento, un conejo con levita fuma una zanahoria. Suenan los tambores, se oyen las trompetas, frutos de la pomarrosa, senos mórbidos y ebrios, y nubes de primavera a los hombres de buena voluntad. Me acuerdo de ti, Lady Godiva, cabalgando desnuda en un potro alazán. Tú tienes, en verdad, todavía un corazón de luz. Contigo yo me muero, muchacha. El amor es una muerte hermosa. Brilla un sol de antiguos días en un país de nuevos hombres. Que estoy hecho de cuadrúpedos y pájaros. Es un verso de Walt Whitman. Canta la esperanza un blues como en los campos de algodón. Vibran las arpas, se oyen los laúdes. Nada es real salvo las bellas costumbres del azar. Nada salvo las calles vueltas ríos. Y esos precarios barquitos de papel que llevaron nuestra infancia por mares de los que Homero es erudito. Ven conmigo, muchacha, vayamos a esos días azules. Claridades tendremos, buen tiempo pues, pese al boletín meteorológico, y una bonita pelota de playa para jugar en el verano. Otra ciudad nos espera, otro país donde los niños y los mendigos juegan en el alcázar de los víveres. No adoraremos el miedo. En sus falanges no nos formaremos. No negaremos frenesí frente a los jueces de instrucción. Nada es más real que una cubeta de agua en las jurisdicciones proletarias. Bajo una luna turca, las noches se multiplican como cuentos. Otra mesa nos espera con lechones y abutardas. Me acuerdo de ti, Lady Godiva. Por ti ocupo tierras antes dominadas por castillos. Fuerte como la muerte es el amor, dice el rey Salomón. Que despierte el leñador es un poema de Neruda. Oh, los viejos blues hacen reverberar aún los densos bosques, frutos de la pomarrosa, senos firmes y lascivos. Buena fortuna, sueños febriles, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Muy bien. Gracias. No, al contrario, gracias por compartir, maestro. Y me intriga un poquito, ya me hablaste de que tratas de explorar diferentes formas, que te aburres de los géneros, pero en cuanto a la forma y al fondo, ¿te preocupa más el fondo, te preocupa más la forma, o haces ahí una combinación entre fondo y forma? ¿Cuentas sílabas, por ejemplo? Bueno, no. Antes, cuando yo comenzaba a escribir, por supuesto que contaba sílabas. Hice muchos sonetos, escribí muchas redondillas, cuartetas, en fin. Alguna vez hace poco traté de escribir en alejandrinos, Okay. pero no contando sílabas. Yo que tengo un oído para poder crear alejandrinos y hasta decasílabos, sin necesidad de hacer el conteo. Porque se trata más bien ahí de los acentos rítmicos que debes de lograr, ¿no? A través de estos versos. Bueno, esta es una poesía más bien de verso libre, donde tiene más bien que ver la cadencia y el ritmo, más que la medida. Aunque de pronto hay una medida que se ofrece de acuerdo a cómo vas tratando el poema. Y esa medida, que no es exactamente la misma en cada uno de los versos,
De todas maneras, se trata de hacerla rítmica, que tenga una especie de pulso y que haya cierta musicalidad, porque Claro. la poesía en todo caso también es música, ¿no? Claro. Es musicalidad y es matemática si pensamos en los antiguos poemas, ¿no? Igual que la música es matemática. En cuanto a la forma y el fondo, pues yo pienso que la forma es fondo. La literatura la buena literatura desde mi punto de vista busca más las formas que los fondos, porque los temas son los mismos. O sea, es el tema del amor, el tema de la muerte, el tema de la vida y lo que encierra la muerte y la vida y el amor y todo esto, pues van a ser casi prácticamente los mismos temas. ¿Cuál es la diferencia entre un poeta y otro? Pues el tratamiento. Claro. No trata de igual forma el amor Pablo Neruda como lo trata, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Incluso pues, tampoco en la forma de la búsqueda de las metáforas o las analogías, o el mismo lenguaje te va a ser totalmente distinto. Es forma. La poesía sobre todo está hecha de formas, de búsqueda de formas. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, si nos ponemos a revisar la historia de la literatura, vamos a encontrar que existen los sonetos, que existen las redondillas, que existen las liras, que existen los madrigales, y todo eso es forma. Todo eso es pura forma. Totalmente, sí. Entonces, a partir de la búsqueda de esas formas es que se está construyendo la poesía, y yo me imagino que el cuento y la novela también. No es lo mismo Ulises de Joyce, una novela complicadísima, a una novela simplona, ¿no? Claro. Porque a Joyce le interesó más la forma de la novela, una forma muy diferente a cómo se habían haciendo las historias, y encontró una forma que de alguna manera eso era prohibitivo para los editores, hasta que encontró a su editor y se pudo publicar. Y muchas novelas han sido rechazadas precisamente por esa búsqueda de la forma, ¿no? Hay editoriales que no les interesa eso y que les interesa más bien lectores que quieran leer libros sencillos, o lectores que les interese más la superación personal, ¿no? Que me parece una total estupidez. Claro. Porque es literatura dirigida, ¿no? Entonces yo creo que Y muy de marketing, ¿no? Muy de venta, sobre todo. O los libros llamados, los que se venden mucho, los que tienen... Los bestsellers. Los bestsellers. Por ejemplo, el bestseller pues, siempre va a ser sospechoso, ¿no? Un libro que se venda tanto. Claro. Entonces, hay libros que son, que no son bestsellers, bueno, o que son bestsellers, vamos a ponerlo de esa manera, como en el caso extraordinario de García Márquez con 100 años de soledad. Claro. 100 años de soledad es un bestseller, pero es un bestseller totalmente diferente a estos bestsellers que siempre estamos acostumbrados a entenderlos como tales, ¿no? Pero la verdadera literatura, la buena literatura está alejada de las masas y de la venta, ¿no? De todo de esas atracciones. Decía el propio Jaime Sabines que empezó a dudar de su poesía cuando estaba abarrotada la sala Nezahualcóyotl, que se quedaron afuera más de 1,200 personas, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo? Ya. Maestro, ¿por qué se habrá generalizado tanto este recurso poético de no usar puntuación? Bueno, sí, es una herencia de las vanguardias. Pero pienso yo que a ver, ¿qué es la puntuación? ¿Qué es una coma? No es otra cosa más que una pausa para continuar leyendo. ¿Qué pasa si yo no le pongo comas y puntos a mis versos? No, lo hago exactamente para crear un ritmo, una musicalidad que me permite, porque si yo le pusiera comas, posiblemente se leyera como una prosa en vez que un verso, ¿no? Claro. Entonces, eso sí, es cierto que es una herencia de las vanguardias, una herencia de la modernidad, pero que tiene seguramente esa función de permitirnos, sin esa evasión de comas y puntos, con ello crear ritmos, maneras diferentes de
de armonizar los versos. Y que tal vez un lector pueda dar diferente interpretación. Claro, porque ahí hay una especie de combinación entre un verso y otro. Si los versos libres, que lo dudo mucho, no tienen hemistiquios, es decir, un verso medio está compuesto por 2 hemistiquios que se forman de manera rítmica. Vamos a suponer que si un verso libre no tiene hemistiquios, que lo dudo que seguramente debe tener, esto permite que estos 2 hemistiquios, cuando se están leyendo, puedan intercambiar palabras y puedan tener diferentes lecturas. Se pueden crear multiversos, ¿no? Así es. Increíble. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando a escribir poesía y quieren publicar su trabajo? Bueno, primero que lean y luego que sean escritores. y antes de ser autores, igual hay que ser escritores. Estos jóvenes que quieren publicar un libro, yo les diría que esperaran a madurar, que asistieran a un taller literario, que buscaran la convivencia con otros jóvenes poetas, que intercambiaran textos, que se sujetaran a la crítica colectiva y que el coordinador, en un tiempo perentorio, pudiera recomendarlo a una editorial. Y por otro lado, bueno, también están los concursos. Los concursos han servido mucho para que aquellos que en cierto momento no habíamos sido publicados, nos publiquen. Normalmente los premios vienen acompañados de una publicación. Y yo creo que muchos, aparte de la plata, que sirve para mucho en estos tiempos, pues también ayuda mucho el hecho de que en el concurso se hable de una publicación. Entonces, si uno quiere publicar, pues ahí está ese tipo de medios. Hay un medio que se llama Premios Nacionales, o no sé si existen las estatales todavía, supongo que sí, pero los nacionales son los que te ofrecen la publicación después de ser el ganador. ¿Pero qué significa esto? Tienes que ganarte el premio, ¿no? Claro. Entonces también tienes que merecerte la publicación. Eso. Otra, pues donde están las instituciones, como el Instituto Zacatecano de Cultura, que tienen algunos programas federales, como el PECDAS para becas para escribir, y algunas otras becas para las publicaciones. Acercarse a una editorial no les recomiendo porque les van a decir que no. Nadie va a poder publicar a alguien apostar que no. por alguien que no tiene, digamos, no hablo de una trayectoria, sino hablo de una calidad mínima aceptable. Claro. Y eso se consigue pues con el tiempo, salvo que seamos unos genios como Arturo Ramó, que de los 17 a los 19 años escribió su poesía, pero dudo mucho que pues el mismo Velarde no debe haber sido muy joven porque murió a los 33 años, debe haber empezado muy joven y dejó un legado ahí impresionante, ¿no? Sí, pero pues poético. Son bastante pocos los que tienen esa genialidad, llegan, ¿no? a esos momentos de gloria. Claro. Y de revelación poética. De alguna manera, mi investigación sobre poetas zacatecanos, por un lado y por otro lado, me llevaban a ti. O sea, es decir, eres un referente muy importante para los jóvenes y para los lectores en general. ¿Qué valor le das a la parte pedagógica de la literatura? Tú has formado, ¿no?, escritores. Sí, he sido coordinador de un taller adscrito a la Universidad Autónoma de Zacatecas durante 30 años. Creo que el taller más viejo o de mayor trayectoria ha sido el que yo he llevado. Ese taller lo han coordinado varios escritores. En un momento también David Ojeda coordinó ese taller de la universidad. Pero creo que en mi caso, pues sí, he sido el coordinador de ese taller que he llevado más tiempo. Y por ese taller pues han pasado bastantes poetas y narradores. El taller también tiene una función. El taller no nada más forma escritores, también forma lectores, que eso es importante. También hay que formarse como lector y como lector calificado. Es decir, si muchos de mis alumnos no lograron ser esos escritores que querían ser en su momento, no fue por el taller, fueron porque ellos también tomaron una decisión, ¿no? Pero al menos lograron formarse como lectores. Y eso ya es una ganancia. Lo pedagógico, pues bueno, yo te decía hace rato de lo que nos enseñaban en el taller literario en Aguascalientes, con David Ojeda, cuyo maestro fue Donoso Pareja. Ahí nos enseñaron no a escribir, sino a cómo no escribir, porque nadie le enseña a escribir a nadie. Vamos a decir que un escritor, si quiere serlo, no necesita de un taller.
Lo que un taller hace es acelerar el proceso de ese escritor a través de la crítica colectiva y a través, por supuesto, de algunas recomendaciones de lectura, de acuerdo a lo que estás haciendo. Pero enseñando eso, de que la literatura no es una facilidad, sino una dificultad. Pero no, yo creo que nadie enseña a escribir a nadie. En el taller hay una especie de complicidad y hay lectores, digamos, que van a atender tu texto. Y con todo el respeto que existe en el sentido de aceptarte como escritor, porque si tú vas a un taller, ahí te van a aceptar como un escritor ya, en el sentido de que tú has decidido ser ese escritor. Uno comienza haciéndolo con esa toma de decisiones, ¿no? Claro. Pero también obligándose a leer, también obligándose a ir en busca de nuevas formas, también obligándose a tratar de llevar al riesgo la escritura, también aportando ciertas ideas, señalamientos, es decir, ejercer pues la crítica y aprender también de los demás que te critican, que te comentan, y aprender de ti que también tú comentas los trabajos ajenos. Porque sin autocrítica, y esa autocrítica se gana precisamente a partir de la crítica colectiva, sin autocrítica no vas a hacer absolutamente nada. La autocrítica es en todo caso la parte pedagógica aquí de la literatura. Si la autocrítica es la que te va a enseñar a crecer, a desarrollarte, a seleccionar tus lecturas, a seleccionar tus poemas, a decidir qué verso no está funcionando ahí, a decidir que ese poema es un objeto verbal que necesita trabajo y que como no eres un genio, tienes que dedicarle mucho trabajo a ese texto. Siempre les pongo el ejemplo de Paul Valéry, que escribió durante 20 años un solo poema que constaba de 4 páginas, El cementerio marino. Sí. Entonces si este hombre decidió corregir su poema durante 20 años, ¿qué nos cuesta a nosotros dedicarle 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses a un poemita, aunque sea de 8 líneas? Entonces el poema también es un trabajo, ¿no? Claro. Es moldearlo, depurarlo, pulirlo, como se pule cualquier otro objeto, porque es un objeto verbal, es un objeto que corresponde al lenguaje, pero el lenguaje también tiene que ser depurado, ¿no? Claro. Si bien este canal está dedicado exclusivamente al arte de la poesía escrita, contigo yo creo que valdría mucho la pena también abordar el tema de las artes plásticas. Y como sabemos, porque también son poemas. Hay poiesis en todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Si realmente aspiran a hacer arte, hay poética, ¿no? En la propia actuación, yo como actor, pues hay poética también, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionas tu trabajo de artes plásticas con la poesía y qué te inspira a trabajar estas diferentes partes? Porque, por ejemplo, veo que tu libro también tiene muchas referencias musicales, tiene una estructura de una obra de música clásica, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y el próximo libro que viene, que no sé cuándo lo publique, tiene referentes de plástico, de pintores. De artes plásticas también. Las artes plásticas. Bueno, pues es un lenguaje también. Las artes plásticas, la pintura es un lenguaje, tanto como el lenguaje hablado como es un lenguaje visual. La poesía utiliza imágenes visuales, sobre todo, ¿no? Más que imágenes conceptuales. Pero yo pienso que es una manera de ir hacia una poesía del silencio, una poesía que se ve, pero que te habla en silencio. A mí me pasa algo muy interesante. Cuando yo estoy pintando, yo estoy en silencio, es decir, no estoy con el diálogo interior del bla bla que siempre nos agobia mientras estamos caminando, haciendo cosas, mientras estamos alejados de un libro, mientras estamos platicando con alguien, entonces estamos hablando. Sí, estamos en un bla, 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 interminable. El pensamiento es lenguaje, sí, finalmente, sí. ¿No? ¿Qué pasa cuando yo estoy pintando? Se acalla ese yo que habla. Esa voz interior. Esa voz interior. Y entonces hay un descanso impresionante. Estoy pensando a través de los colores, estoy pensando a través de las formas que voy encontrando en el texto. Me preguntan por qué me gusta o estoy más por la pintura abstracta. Primero por una imposibilidad, una carencia. Cuando era niño me gustaba mucho dibujar y dibujaba muy bien. Pero si uno deja de dibujar, uno va perdiendo esa habilidad. A través del tiempo ya no vas a lograr jamás, si no lo sigues practicando,
un buen dibujo. Pero además tiene mucho que ver con mi calidad de poeta, si se puede decir. Siento yo que el arte abstracto se parece más a la poesía y el arte figurativo se parece más a la narración. Claro, La pintura figurativa te cuenta una historia así es. a través de sus imágenes, a través de sus personajes, porque son personajes realmente. ¿Qué es lo que hace un cuento? Pues trabaja con personajes, con las acciones de los personajes. Y en las pinturas figurativas siempre hay personajes en acción, aunque esa acción se vea que esté inmóvil, pero de todas maneras hay acciones. Y hay una historia detrás. Entonces vamos a analizar la última cena de Da Vinci. Cada uno de los personajes tiene una posición. Esa posición tiene que ver con una acción. Y eso es el cuento, esa es la historia. Y esa pintura te está contando una historia. Así es. Ya desde el título te dice, es la última cena, ¿no? Pero me lo ves dialogando unos a otros, unos cuchicheando, otros chismeando, otros ofreciendo un pan, Cristo mirándolos y diciéndoles qué objetos son, ¿verdad? Ahora no sé. Sí. Entonces, se parece más pues a la narrativa. A la narración. La poesía se parece más al abstracto. ¿Por qué? Porque además el poema no se redacta como se redacta un cuento. Yo siempre he pensado que el poema responde al hecho mismo de escribirlo. Vamos a decir que Dios o un demiurgo te regala una imagen, la primera, y tú tienes que ir empatándola con las demás. No, ese poema que tú comienzas no sabes exactamente en qué va a acabar. Vamos a decir, yo pienso, Dios, ¿cómo dice el poema que acabas de leer? El de la gloria a los hombres de buena voluntad. Sí. Claro, pues esa es una frase bíblica. ¿No? Uh-huh. Pero a partir de esa frase bíblica yo construí un texto, que yo no sabía exactamente dónde iba a llegar, si iban apareciendo las imágenes. Estaba yo pensando, por supuesto, en el Lady Godiva, sí, pero todas las imágenes y todas las cosas que devienen después, pues no las tienes amontonadas, sino van apareciendo a través del tiempo y en el momento. En el proceso. Pero pudo haber sido otro poema si me hubieran hablado a que fuera a comprar el pan, ¿no? Hubiera sido otro poema si me hubieran hablado los testigos de Jehová tocándome a la puerta. Si alguna cosa azarosa hubiera ocurrido, seguramente ese poema hubiera cambiado. No, porque no está prefigurado. Es un texto que se construye en un momento. Es un acontecimiento, vamos a decirlo de esa manera. Y que responde a estados de ánimo, a circunstancias que se van viviendo. Y el arte abstracto es un acontecimiento. Eso. Es una cosa que también se te revela. También es algo que aparece a partir de emprender la aventura de pintarlo. Debo comentar que el maestro Juan José Macías tiene una galería en donde, además de su trabajo literario y su editorial, está rodeada de obra artística plástica de él mismo, y sí debo reconocer que para mí tienen mucha fuerza y me causaron un gran impacto, que a lo mejor sería bueno incluir en esta entrevista algunas de estas imágenes de tu obra, ¿no? Pues por ahí será interesante si me dejas tomarles algunas fotitos. Sí, no, yo encantado de la vida, por supuesto. La galería se llama Godiva Galería, precisamente por el poema que acaba de leer Daniel. Ah, mira, no sabía. Godiva, qué bien. Es un homenaje a la reina inglesa que se desnuda para que su marido baje los impuestos. Y amenaza de que si no baja los impuestos del pueblo, seguirá saliendo desnuda hasta que lo haga. Entonces hay una bondad ahí impresionante, ¿no? Aparte de una demostración de lo que es la belleza física, es la belleza interna, ¿no? El buen corazón, el amar al pueblo y decirle a su marido, bájale los impuestos y no me van a ver en pelotas todos tus súbditos. Y lo logró. Juan José, ¿qué te llevó a coordinar el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde? ¿Y qué objetivos tienes para el festival? Mira, qué bueno que tocas este tema. Mira, este festival de poesía es un festival que organizó desde 1980 el poeta José de Jesús San Pedro, que acaba de fallecer. Él fue el impulsor hasta el año 2020. El 19, porque en el 19 viene la pandemia y se suspende el festival. Luego en el 20, él recae de una enfermedad y se le imposibilita continuar con el festival. Bueno, yo trabajo en la universidad
el rector me habla para solicitarme el apoyo. Yo sí lo dudo bastante, porque sé perfectamente que ese festival es de San Pedro. Siempre va a ser de San Pedro, a pesar de esa ausencia. No creo que alguien lo pueda reemplazar, ni aún operándolo otro, ni aún otro organizando. Ese festival, independientemente de que San Pedro esté con nosotros o no, seguirá siendo un festival de él. Y pues fueron esas circunstancias. Yo en un principio me negué, pero el rector me pidió de favor que lo hiciera. Yo se la acepté por un año, por ese año donde el maestro José de Jesús San Pedro, del cual fuimos amigos hace mucho tiempo, y yo tuve la fortuna de haber trabajado con él en la formación de la revista Dos Filos durante 7 años, aunque colaborando años anteriores en otros proyectos, apoyando al festival, apoyando las ediciones de los cuadernos de Praxis Dos Filos, en cosas que se podían, yo trataba de ayudar. Después me incorporo a la editorial Dos Filos. Incluso la editorial comienza a funcionar a propósito de una invitación de San Pedro para crear esa editorial. Y yo comienzo a formar, a instalarla, de alguna forma, a instalar esa editorial. Y a continuar con la edición de la revista Dos Filos. Durante 7 años lo hice con mucho gusto. Aprendí bastante cosas de San Pedro, porque con San Pedro se aprenden muchas cosas. Y en cuanto a los objetivos para el festival, los festivales siempre son una manera de acercar la poesía que se está escribiendo en los últimos días, meses o años a cierto público, en este caso el público zacatecano, y hacer coincidir a los poetas de diferentes estados para que puedan convivir y hacer alianzas entre ellos o alianzas colaborativas de publicación. Ahora el festival también integra a poetas de otros países, lo cual lo hace más rico tanto para los poetas como para los públicos escuchas. Claro. Ese tipo de encuentros favorecen pues las alianzas, favorecen que un poeta zacatecano o de Durango pueda publicar en Italia, pueda publicar en Francia a través de esos contactos. Hacer vínculos con esos contactos otras naciones que se generan en el festival. Así es. Padrísimo. Maestro, ¿te parece que cerremos con la lectura final? Sí, cómo no. Bueno, pues yo les voy a leer un textito de uno de mis libros que quiero mucho, porque es el libro más breve de ensayo. Yo diría, no son ensayos, no son poemas, no son narraciones, no son aforismos, no sé qué sea. Yo creo que es una mezcla de todo esto, ¿no? Pero yo creo que me gusta mucho este libro porque es el que dice menos. Te voy a leer el número 25, el párrafo número 25. Dice: Tal vez debamos virar en sentido opuesto a como el mundo gira para reconstruir el jardín que otra vez recibirá a las tempestades. Sin jardines hermosos que destruir, las tempestades carecen de importancia. Se han ganado un lugar en el arte, es verdad. Se les pinta para consagrar su destrucción, siempre latente y al final manifiesta tras no dejar hierba viva. Pareciera imposible, pero la bondad y la belleza han sido un perfecto jardín para que sus desastres puedan prevalecer. De ese modo, las tempestades nos revelan que el verdadero arte es como una salvación improvisada. Wow. ¿Sale? Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, Daniel. Un texto de Elogio de lo Imposible, la última edición del maestro Juan José Macías. Pues muchísimas gracias, Juan José. En verdad es un placer y una delicia platicar contigo. Y pues ojalá haya oportunidades en el futuro de seguir platicando. Encantadísimo yo, Daniel. Muchas gracias. Pues este fue un episodio más de Poeticando con Ledesma, poeticando con el maestro Juan José Macías, un hombre muy generoso con sus conocimientos, muy inquieto con su actividad artística, mucho que aprenderle, y pues por ahí recomienden el canal, suscríbanse y muchas gracias.